Odio los jueves. Tienen algo apagado, gris. No es el inicio de la semana, pero tampoco es viernes todavía. Cuando enseñaba, los jueves eran días de examen. Durante 32 años revisé los cuadernos los jueves. Y aún ahora, 3 años después de jubilarme, me sigo despertando pensando en problemas de física sin corregir. Me llamo Edmund Hickman, tengo 65 años, de los cuales 32 los dediqué a enseñar física en la preparatoria de Sapporo. Viudo. Estoy mirando mi reflejo en el espejo del baño. Arrugas profundas alrededor de los ojos. El cabello canoso cada vez más escaso. Linda solía decir que esas arrugas eran de tanto reír. Ella siempre encontraba algo bueno incluso en las huellas evidentes del paso del tiempo. Linda, mi esposa, se fue hace 4 años. Cáncer de páncreas. Lo detectaron demasiado tarde. Recuerdo al doctor hablando de probabilidades, de posibles tratamientos, pero sus ojos decían la verdad. No había esperanza. 2 meses de agonía y después, silencio. Un silencio ensordecedor en la casa donde habíamos vivido 37 años. Antes de seguir, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Enciendo la afeitadora eléctrica. El zumbido llena el vacío, pero solo por un momento. Tras la muerte de Linda, dejé de enseñar en la escuela. Ya no veía sentido en explicar la ley de conservación de la energía a adolescentes, cuando toda mi energía parecía haberse ido con ella. Pero 1 año después empecé a dar clases particulares, no tanto por dinero, sino para llenar las tardes vacías. Tenía suficiente con mi pensión y mis ahorros, sobre todo ahora que vivía a base de cenas congeladas y café. Me corto al afeitarme, distraído por los recuerdos. La pequeña gota de sangre en mi barbilla es un dolor mínimo, casi imperceptible frente al vacío que se ha instalado dentro de mí. La cocina me recibe con el desorden habitual, una taza sin lavar del café de anoche, un plato con restos de pan tostado. A Linda no le habría gustado. Ella siempre mantenía la casa impecable. Pongo la cafetera en marcha y saco la única toalla de cocina limpia. Está bordada con la frase «Al mejor papá», un regalo del Día del Padre de Elaine hace unos 15 años. Entonces todavía hacía esas cosas. Elaine, mi única hija, tiene 37 años. Está casada con un hombre llamado Noah. Trabaja en una compañía de seguros, algo de ventas corporativas. Para ser sincero, nunca entendí bien lo que hace, aunque intentó explicármelo. No es que hablemos mucho, la mayoría de las veces son llamadas rápidas y generalmente cuando necesita algo. Miro por la ventana mientras sorbo el café. Sapporo nunca ha sido una gran ciudad, pero siempre me ha parecido acogedora. Nuestra casa está en una calle tranquila con vista a las montañas de San Mateo. En primavera, las laderas se cubren de flores, y Linda siempre insistía en que hiciéramos picnics. Eddie, solía decirme, no se puede vivir cerca de tanta belleza y no disfrutarla. El teléfono interrumpe mis pensamientos. El número de Elaine. Miro el reloj, son las 9:30 de la mañana. Extraño. Ella suele llamar por la noche. Hola, mi voz suena ronca después de una noche en silencio. Hola, papá. La voz de Elaine suena un poco demasiado alegre. Inmediatamente sé que quiere algo. En 37 años he aprendido a reconocer ese tono. ¿Cómo estás? Bien, respondo. ¿Tú? Llamas temprano hoy. Ah, sí, antes de entrar al trabajo. Escucha, tendremos un pequeño evento familiar. Es el cumpleaños de Noah este sábado. Cumple 35 y vamos a hacer una cena. Esperaba lo de siempre. Normalmente estas llamadas terminaban con una petición de dinero. Papá, se nos reventó una tubería. ¿Nos ayudas con el plomero? O papá, hay que cambiar las balatas. ¿Podrías prestarnos hasta la quincena? Y yo siempre ayudaba. Siempre. Y queremos invitarte, continuó Elaine tras una breve pausa. Vendrá la familia de Noah, algunos amigos, en el restaurante Moonlight. ¿Lo conoces? Claro que lo conocía. El más caro de Sapporo.
Lo habían abierto hace un par de años y los precios eran ridículos. Linda y yo preferíamos el sencillo Martas de la calle principal. Sí, lo ubico, dije. Suena bien. Perfecto. Sábado a las 7. Ya sabes la dirección, ¿no? Podía notar la impaciencia en su voz, como si tuviera prisa por terminar la llamada. Sí, la sé. Hice una pausa. ¿Cómo está Noah? ¿Y el trabajo? Todo bien, papá, pero tengo que irme. Llego tarde. Nos vemos el sábado. Y colgó. No hubo un ¿cómo estás tú?, ni un ¿qué has estado haciendo? Una conversación típica con mi hija desde hace años. Suspirando, dejé la taza en el fregadero. Era extraño que Elaine no hubiera pedido dinero. Casi nunca pasaban nuestras charlas sin eso. Tal vez algo había cambiado. No quería ilusionarme, pero una pequeña chispa de esperanza se encendió dentro de mí. Después del desayuno fui al garaje. Entre cajas de cosas viejas y herramientas estaba mi telescopio, un regalo de mis colegas por mi cumpleaños 60. Lo había usado poco, y menos aún desde la muerte de Linda. Pero ese día, por alguna razón, quise sacarlo para ver si aún funcionaba. Quizá por la noche podría mirar las estrellas. El telescopio estaba cubierto de polvo, pero parecía en buen estado. Limpié cuidadosamente las lentes, revisé los soportes. En el proceso, encontré una foto vieja que había usado como separador en el manual. Elaine, de unos 10 años, en la feria de ciencias de la escuela. Posaba junto a su volcán casero, sonriendo con orgullo a la cámara. Yo la había ayudado en ese proyecto. Pasamos varias noches mezclando bicarbonato y vinagre hasta lograr que la lava tuviera la consistencia perfecta. En esos tiempos ella soñaba con ser científica, con el espacio, con galaxias lejanas. ¿Cuándo y cómo cambió eso? ¿Cuándo pasó su pasión por la ciencia a convertirse en obsesión por el dinero y el estatus? Por la tarde recibí a 2 alumnos, los gemelos Perry, que se preparaban para sus exámenes finales. Chicos inteligentes, aunque la física no era lo suyo. Después de la clase fui al supermercado, donde me encontré con Beverly Thornton, una vecina que vive 3 casas más abajo. Edmund, hace tiempo que no te veía. Sonrió mientras acomodaba un mechón de cabello gris. Beverly también era viuda, su esposo había muerto un año después que Linda. ¿Cómo estás? Ahí voy, Beverly. Intenté sonreír. ¿Y tú? Me uní a un club de jardinería. Ya ves, a nuestra edad todavía se puede aprender a cultivar orquídeas. Asentí, sin saber qué responder. Beverly siempre había sabido cómo seguir adelante, encontrar nuevos intereses, nuevas personas. Yo, en cambio, seguía atrapado en el pasado. Tú también podrías unirte a un club, Edmund, dijo, como si me leyera el pensamiento. En el centro comunitario hay un grupo de astronomía. ¿Te gustaría? Fuiste profesor de física. Fui profesor, la corregí. Tal vez pase por ahí algún día. Nos despedimos y regresé a casa con una bolsa de víveres. Beverly tenía razón. Debería buscar algo más que dar tutorías y ver películas viejas en las noches. Pero cada vez que lo pensaba, una extraña fatiga me dominaba. Linda siempre había sido la que impulsaba los nuevos comienzos en nuestra familia. Sin ella, la vida se volvió rutina, una serie de días idénticos. Esa noche, mientras preparaba una cena sencilla de huevos revueltos con pan tostado, pensé en la invitación de Elaine. Algo en esa llamada me resultaba extraño. Ella no solía incluirme en eventos familiares, mucho menos con la familia de Noah. Sus padres, Hiram y Doris Berkeley, siempre me habían parecido demasiado pomposos. En los pocos encuentros que tuvimos me miraban como a un ciudadano de segunda, apenas un simple maestro de preparatoria. No como su hijo, empleado de una gran corporación. Encendí la televisión y empecé a cambiar de canal sin mucho interés, hasta detenerme en un documental sobre criaturas de las profundidades marinas. A mitad del programa, volvió a sonar el teléfono. Elaine otra vez.
Papá, olvidé preguntarte, empezó sin siquiera saludar. Vas a venir en coche, ¿verdad? Sí, claro. ¿Por qué? Solo confirmaba. Y otra cosa, ¿sabes que Moonlust es un lugar bastante formal? Vas a tener que vestirte apropiadamente. Tengo un traje, Elaine. Sentí una ligera molestia. El mismo con el que enseñé durante 32 años y con el que enterré a tu madre. Hubo una pausa incómoda. Lo siento, papá. No quise decirlo así. Su voz sonó más suave, casi apagada. Solo quería asegurarme de que todo iba a estar bien. Todo va a estar bien, respondí, sintiendo como la irritación se desvanecía y daba paso al cansancio. ¿Algo más? No, nada. Hizo una pausa. Te veo el sábado. Colgué el teléfono y me quedé pensando. ¿Por qué había sido tan específica con lo del coche y la ropa? Algo no encajaba, pero no lograba descubrir qué era. Volví a poner atención a la película, aunque mi mente estaba muy lejos. Recordé cómo, apenas 3 meses atrás, Elaine y Noah me habían pedido $12,000 para el enganche de una SV nueva. Saqué el dinero de mi fondo de retiro, aun sabiendo que habría penalización por retiro anticipado. Elaine prometió devolverlo, pero, por supuesto, nunca lo hizo. Igual que el dinero para renovar su cocina el año pasado, o los gastos de la boda hace 10 años. Alguna vez creí que estaba ayudando a mi hija a levantarse, dándole una vida mejor de la que yo había tenido. Ahora comprendía que lo único que había hecho era acostumbrarla a verme como un cajero automático. ¿Pero qué podía hacer? ¿Negarme? Ella es mi única hija, mi único hijo, todo lo que me queda desde que Linda se fue. Cuando volví a la realidad, la película ya había terminado. Los créditos desfilaban en la pantalla mientras yo seguía inmóvil, con la mirada perdida. Apagué el televisor y me dirigí al dormitorio. En la mesita de noche estaba la foto de Linda sonriendo, sosteniendo un ramo de flores silvestres. La tomé un año antes de su enfermedad, durante un viaje a las montañas. Entonces me dijo, Eddie, cuando ya no esté, recuerda que la vida sigue. No dejes que la tristeza lo oscurezca todo. No cumplí esa promesa. Me refugié en el trabajo, luego en la rutina, aislándome del mundo. Tal vez ya era hora de cambiar eso. Tal vez, incluso a los 65, era momento de volver a vivir. Con ese pensamiento me acosté, aunque el sueño tardó en llegar. La cara de Elaine apareció en mi mente, no la de la mujer adulta que usaba a su padre, sino la de la niña que alguna vez me miraba con adoración y confianza. En algún punto habíamos perdido esa conexión, y no estaba seguro de si era posible recuperarla. Al día siguiente desperté tarde. El sol ya estaba alto, entrando por las cortinas entreabiertas. Viernes. Un día sin clases. Me levanté y repetí mi rutina de siempre, lavarme la cara, afeitarme, preparar café. Pero decidí hacer algo distinto. En lugar de quedarme en casa, fui a la biblioteca de la ciudad. La biblioteca de Sapporo era pequeña, pero acogedora. Escogí algunos libros de astronomía, recordando las palabras de Beverly sobre el club de observación de estrellas. Quizá debería intentarlo. No tenía que inscribirme de inmediato, bastaba con asistir a una reunión y ver cómo era. Ya en casa, pasé el resto del día leyendo. Los libros sobre el espacio me recordaron por qué alguna vez había elegido la física. No se trataba solo de fórmulas y leyes, sino de comprender el universo, sus misterios y su belleza. En algún momento me descubrí sintiendo algo que no experimentaba hacía mucho, una ligera emoción, un interés genuino por algo nuevo. Al anochecer, Elaine volvió a llamar. «Papá, solo para recordarte la cena de mañana», dijo con una voz extrañamente tensa. «A las 7 en punto, en Moonlight». «Lo recuerdo, Elaine», respondí. «¿Todo bien?» «Sí, claro», contestó demasiado rápido. «Solo revisaba. Noah está muy contento de que vengas». Era una mentira evidente. Noah nunca había estado contento con mi presencia.
Desde el inicio de su relación con Elaine me trató con un desdén apenas disimulado. Quizá porque no encajaba en su idea de lo que debía ser un buen suegro. No era rico, ni poderoso, no podía abrirles las puertas de la alta sociedad. Yo también me alegro de ver a Noah, mentí. Nos vemos mañana. Tras colgar, la inquietud regresó. ¿Por qué Elaine estaba tan insistente con mi asistencia? ¿Por qué tanto énfasis en el coche y la vestimenta? Algo me decía que aquella cena sería más que un simple encuentro familiar. Tomé uno de los libros de astronomía y salí al porche trasero. La noche estaba despejada, las estrellas brillaban intensamente sobre Sapporo. Allá arriba, entre esas luces lejanas, se extendía un universo lleno de maravillas y misterios. Me quedé contemplando y recordé las palabras de Linda: la vida sigue. Tal vez, apenas ahora, estaba comenzando de nuevo para mí. Con ese pensamiento extraño, pero esperanzador, entré en la casa y me fui a la cama. El día siguiente era importante. Algo en mi interior me decía que podía cambiar muchas cosas en mi vida. El sábado llegó más rápido de lo esperado. Me desperté más temprano de lo habitual, con una sensación pesada en el pecho, como si no se tratara de una celebración familiar, sino de un examen. El reloj marcaba las 6 de la mañana. 13 horas hasta la cena, y ya sentía ansiedad. Preparé café y me senté junto a la ventana. Las montañas de San Mateo se teñían de rosa con el sol de la mañana. El día prometía ser claro. Linda adoraba los días así. Solíamos hacer picnics, llevar a la pequeña Elaine con nosotros, extender una manta y pasar horas conversando y mirando las nubes. Es curioso cómo cambia la relación con los hijos. Cuando Elaine era niña, me miraba con admiración, como si yo tuviera todas las respuestas del mundo. Recuerdo haberle explicado por qué el cielo es azul, cómo se forma un arco iris, por qué sopla el viento. Ella escuchaba con la boca abierta, y en esos momentos sentía que nada era más importante. Y ahora no soy más que un anciano con una pensión y unos ahorros. Alguien a quien llamar cuando se descompone el coche o gotea el techo, pero no alguien a quien se acude para compartir una alegría o simplemente para charlar. ¿En qué momento cambió todo? Quizá empezó cuando Elaine se fue a la universidad en Albuquerque. Recuerdo el día en que Linda y yo la llevamos al campus, el coche lleno de cajas, un dormitorio que compartiría con una chica extraña. Elaine estaba entusiasmada, llena de esperanza. Linda y yo también estábamos felices por ella, aunque sabíamos que la extrañaríamos. La universidad era cara. Linda y yo habíamos ahorrado durante años para su educación, pero aún así tuvimos que pedir un préstamo. Nunca se lo mencionamos a Elaine, no queríamos que se sintiera una carga. Queríamos que tuviera las oportunidades que nosotros no tuvimos. El primer año nos llamaba seguido, hablaba de sus estudios, de sus nuevos amigos. Venía algunos fines de semana, con pilas de libros y ropa sucia. Linda y yo éramos felices cada vez que regresaba, cada vez que sonaba el teléfono. Pero las llamadas fueron haciéndose menos frecuentes. Las visitas, más cortas. Había nuevas amistades, nuevos intereses. Es normal, decía Linda, parte de crecer. Pero yo sentía que perdía la conexión con mi hija, y me dolía. En su tercer año conoció a Noah. Él tenía 2 años más, estudiaba administración de empresas y venía de una familia mucho más acomodada que la nuestra. Recuerdo la primera vez que Elaine lo trajo a cenar. Fue educado, sí, pero había algo falso en su cortesía, como si nos hiciera un favor al sentarse a nuestra mesa. Después de la cena, cuando Elaine salió a ayudar a Linda con el postre, Noah me preguntó cuánto ganaba como profesor. La pregunta me tomó desprevenido, y recuerdo haber balbuceado que trabajar en la educación no era cuestión de dinero, sino de influir en las generaciones futuras. Él asintió, como si acabara de confirmarle sus peores sospechas. Linda lo detestó de inmediato, aunque intentó ocultarlo por el bien de Elaine. «Ese muchacho no tiene corazón, Eddie», me dijo cuando se marcharon. «Mira a las personas como objetos, útiles o inútiles». Yo quise creer que se equivocaba,
que era solo un prejuicio. Después de todo, era la elección de nuestra hija, y yo confiaba en su criterio. Pero los años demostraron que Linda tenía razón. Cuando Elaine anunció su compromiso en su último año de universidad, Linda y yo fingimos estar encantados. Queríamos que nuestra hija fuera feliz, y si Noah era su elección, teníamos que aceptarlo. La boda fue lujosa y costosa. Los padres de Noah insistieron en ello, aunque técnicamente los gastos debían correr por nuestra cuenta, como padres de la novia. Recuerdo la conversación con Hiram Berkeley, el padre de Noah, cuando me ofreció ayudar con los gastos si no podíamos cubrirlos. Había tanta condescendencia en su voz que decidí, en ese instante, que lo pagaríamos nosotros. Linda y yo hipotecamos la casa. Gastamos casi todos nuestros ahorros. Pero la boda fue exactamente lo que Elaine quería. Con 300 invitados, banquete de 5 estrellas y luna de miel en Hawái. Después de la boda, Elaine y Noah se mudaron a Sapporo. A Noah lo transfirieron a la sucursal local de su empresa. Yo estaba emocionado de tener a mi hija de vuelta, con la esperanza de que volviéramos a acercarnos. Pero eso nunca sucedió. Compraron una casa en un barrio nuevo, al otro lado de la ciudad. Nos veíamos rara vez, casi siempre en fechas festivas, y cada encuentro resultaba más tenso que el anterior. Luego, Linda enfermó. Hace 4 años, de repente. Elaine venía al hospital, pero poco y sin quedarse mucho tiempo. Siempre con prisa, siempre ocupada con el trabajo, con la casa, con su vida. Cuando Linda murió, Elaine organizó el funeral con eficiencia, casi como si fuera una reunión de negocios. Estuvo conmigo ese día, sí, pero emocionalmente la sentí distante, en otro lugar. Después del funeral, nuestra relación se volvió aún más lejana. Al principio Elaine llamaba una vez a la semana, después una vez al mes, y más tarde solo cuando necesitaba algo. El coche se descompuso, necesitaban dinero para la reparación. Querían renovar la cocina. ¿Podía ayudar a pagar? Deseaban una SUV nueva. ¿Podía darles dinero para el enganche? Y yo siempre decía que sí, porque Elaine era lo único que me quedaba, porque no podía decirle que no a mi hija, aun sabiendo que me estaba utilizando. Porque tenía demasiado miedo de quedarme completamente solo. Al mirar el reloj me di cuenta de que llevaba más de 1 hora sentado junto a la ventana, perdido en mis recuerdos. El día sería largo y necesitaba ocuparme en algo. Decidí preparar mi traje para la salida de esa noche. Mi único traje estaba colgado en el armario, guardado en una funda. La última vez que lo había usado fue en el funeral de Linda. Antes de eso, en la graduación de Elaine. La tela azul oscuro estaba algo descolorida en los hombros, pero en general aún se veía presentable. La camisa necesitaba planchado y la corbata. Me di cuenta de repente de que ya no recordaba cómo hacer el nudo. Durante los últimos 3 años de docencia en la preparatoria había usado solo suéteres o camisas con el cuello abierto. Tuve que buscar instrucciones en Internet. 40 minutos y 5 intentos después, la corbata quedó anudada. No perfecta, pero aceptable. Me miré al espejo. Un hombre de 65 años, con cabello gris ralo y profundas arrugas alrededor de los ojos. No puedo mejorar más que esto, pensé, y me quité el traje para que no se arrugara antes de la cena. Pasé el resto del día hojeando los libros de astronomía que había sacado de la biblioteca. Las imágenes de galaxias lejanas, nebulosas y cúmulos estelares me hipnotizaban. Recordé mi sueño de infancia de ser astrónomo, pero en el pequeño pueblo donde crecí, eso siempre pareció una fantasía. Enseñar física en secundaria fue lo más cercano que pude estar de las estrellas. A las 5 empecé a arreglarme. Me duché, me afeité con cuidado, volví a ponerme el traje. Todos mis movimientos eran mecánicos, como si no me preparara para una cena familiar, sino para un funeral. Quizá, de alguna manera, lo era, el funeral de mis ilusiones de poder recuperar la relación con mi hija. A las 6:30 subí al coche. Mi viejo Ford desentonaba junto a las modernas SUV y los deportivos,
pero me había servido fielmente durante 15 años. Encendí la radio con las noticias locales y el reporte del clima. La voz familiar del locutor relatando las pequeñas novedades de Sapporo tenía algo extrañamente reconfortante. El trayecto al restaurante tomó unos 20 minutos. Moonlight estaba en un barrio nuevo de la ciudad, rodeado de edificios de oficinas de cristal y boutiques de moda. El moderno edificio de 2 plantas, con ventanales panorámicos y letreros de neón, contrastaba con la arquitectura tradicional del viejo Sapporo. Un joven uniformado me recibió en la entrada ofreciendo servicio de valet parking. Con cierta reticencia, le entregué las llaves de mi desgastado Ford y entré al restaurante. Por dentro, Moonlight cumplía con lo que prometía su fachada pretenciosa: iluminación tenue, manteles blancos impecables, música clásica suave y meseros en trajes rigurosos. En el mostrador de recepción me recibió una joven con una carpeta en la mano. «Buenas noches, señor. ¿Tiene reserva?», preguntó con una sonrisa profesional. «Sí, bajo el nombre de Berkeley o de Hickman, no estoy seguro», respondí, dándome cuenta de que ni siquiera sabía bajo qué nombre Elaine había hecho la reserva. La mujer revisó la lista. «Berkeley, mesa para 8. Su grupo ya ha llegado. Permítame acompañarlo». La seguí a través del salón, sintiéndome fuera de lugar con mi viejo traje entre tanta gente elegante. Me condujo hasta una gran mesa redonda en un rincón del salón, donde ya había varias personas sentadas. Elaine fue la primera en verme. Vestía un vestido rojo oscuro, con el cabello arreglado y un maquillaje que la hacía parecer mayor de sus 37 años. A su lado estaba Noah, con un traje gris que seguramente costaba más que mi pensión mensual. «Papá». Elaine se levantó y caminó hacia mí. «¿Viniste?». Me abrazó y pude oler su costoso perfume. El abrazo fue breve, mecánico, como si se tratara de un ritual obligatorio. «Claro que vine», respondí. «Lo prometí». «Conoce a todos», dijo Elaine, girándose hacia la mesa. «Ya conoces a los padres de Noah, Hiram y Doris». La pareja mayor asintió sin mucho entusiasmo. Hiram era alto, de cabello gris y ojos azules fríos. Doris, una mujer delgada, con un peinado impecable y una sonrisa extraña, apenas inclinó la cabeza. «Y esta es la hermana de Noah, Agatha, y su esposo, Wesley», continuó Elaine, señalando a la joven pareja al otro lado de la mesa. Agatha era como una versión más joven de su madre, los mismos ojos fríos, la misma sonrisa forzada. Wesley, un hombre corpulento con una incipiente calvicie, me saludó con un gesto indiferente, como si no le importara quién era yo. «Y, por supuesto, el cumpleañero», concluyó Elaine, señalando a Noah, quien levantó su copa de vino hacia mí. «Feliz cumpleaños, Noah», dije mientras me sentaba en el único asiento libre, entre Agatha y una silla vacía. «Gracias, Edmund», respondió Noah con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. El camarero llegó de inmediato con los menús. Tomé la carpeta de cuero y casi me atraganté al ver los precios. El platillo más barato costaba lo mismo que yo gastaba en una semana de víveres. «Ordenen lo que quieran», anunció Noah, dirigiéndose a todos, excepto a mí. «Hoy es un día especial». Elegí la pasta con champiñones, uno de los platos menos caros de la carta, aunque aún así me parecía un lujo desmedido. Los demás pidieron filetes, langosta y una botella de vino que, estaba seguro, costaba más que mi pensión mensual. La conversación en la mesa giraba en torno a temas que poco entendía. Hiram hablaba del mercado de valores. Wesley presumía de su nuevo yate. Agatha comentaba su reciente viaje a París. Yo permanecía en silencio, sintiéndome como un extraño en medio de aquella celebración. «¿Y cómo está usted, Edmund?», preguntó de pronto Doris, como si recordara las normas básicas de cortesía. Elaine me dijo que ya está jubilado. «Sí, desde hace 3 años», respondí, aunque todavía doy clases particulares de física. «Qué bien», dijo ella, con un tono que dejaba claro que no lo consideraba un trabajo digno. «¿Y qué más hace?».
Quise responder que intentaba superar la pérdida de mi esposa y la distancia con mi hija, pero en su lugar dije: leo, veo documentales, últimamente me interesa mucho la astronomía. Papá siempre amó la ciencia, intervino Elaine, como tratando de justificarme ante ellos. Fue un gran profesor, y muchos de sus alumnos terminaron en universidades prestigiosas. La miré sorprendido. Elaine nunca había elogiado mi profesión. Por lo general, la trataba con cierto desdén, como si ser maestro fuese algo vergonzoso. La educación es una profesión noble, dijo Hiram, con el mismo tono con el que uno hablaría de limpiar alcantarillas. Aunque, claro, no la más lucrativa. No todo se mide en dinero, respondí, intentando disimular mi irritación. Claro, claro, sonrió Hiram condescendiente. Aunque, ya sabe, también es bueno tener un colchón financiero en la vejez. Sentí a Elaine tensarse a mi lado. Me lanzó una mirada rápida hacia Noah, quien asintió apenas. Papá está bien económicamente, dijo ella demasiado rápido. ¿De verdad, Edmund?, preguntó Hiram. No me molesté en aclarar que estar bien significaba una modesta pensión de maestro y unos pocos ahorros que se iban agotando cada vez que Elaine y Noah tenían una emergencia. No me quejo, respondí con brevedad. El camarero trajo los aperitivos, y para mi alivio la conversación cambió de tema. Agatha hablaba de la remodelación de su casa de campo. Doris comentaba un baile de caridad al que asistirían el mes próximo. Yo comía en silencio, asintiendo de vez en cuando alguien me dirigía la palabra. Elaine parecía inquieta, mirándome de reojo, como esperando algo. Noah, sentado frente a mí, era el centro de atención con historias sobre un gran contrato que su empresa acababa de firmar. Tras los aperitivos llegaron los platos principales. Mi pasta con champiñones se veía modesta junto a los enormes filetes y langostas de los demás. Hiram pidió otra botella de vino, aún más cara que la anterior. Por mi hijo, proclamó, levantando su copa, que ha logrado en sus 35 años más que muchos en toda una vida. Todos alzaron sus copas. Yo también levanté la mía, aunque solo tenía agua. Nunca me había gustado el alcohol y lo dejé por completo después de la muerte de Linda. Y por nuestra creciente familia, añadió Doris, mirando intencionadamente a Elaine y Noah. Elaine se sonrojó ligeramente y Noah le rodeó los hombros con el brazo. La miré con gesto interrogante. Íbamos a anunciarlo más tarde, dijo mi hija, mirándome. Pero ya que la mamá de Noah lo mencionó. Estamos esperando un bebé. Sentí que algo se apretaba en mi pecho. Un bebé. Iba a ser abuelo. Extrañamente, mi primer pensamiento fue: ojalá Linda hubiera vivido para ver este momento. Es maravilloso, dije, intentando ordenar mis emociones. Felicidades a los dos. Gracias, papá. Elaine sonrió, pero en su mirada había algo más que alegría. ¿Preocupación? ¿Cálculo? No lo supe. ¿Para cuándo es la fecha?, pregunté. En 5 meses, respondió Elaine. Supimos el sexo la semana pasada. Va a ser un niño. Un descendiente de la familia Berkeley, dijo Hiram con orgullo, alzando su copa. El futuro financiero de la familia. Todos bebieron de nuevo. Yo sentí una punzada de decepción. Elaine no me había contado nada antes. 5 meses de embarazo y me entero en una cena, como un invitado cualquiera. Estamos pensando en llamarlo Hiram, como su abuelo, dijo Noah, mirando a su padre. El rostro del viejo Hiram se iluminó, y dentro de mí sentí que algo finalmente se rompía. Incluso en eso había perdido. Mi nieto llevaría el nombre de otro abuelo, un hombre que me despreciaba y que consideraba que mi vida había sido un fracaso. Gran elección, dije, forzando una sonrisa. La cena continuó, pero yo ya no seguía la conversación. Mis pensamientos giraban en torno a mi nieto y al hecho de que Elaine no había creído necesario decírmelo antes. Dolía darme cuenta de lo distante que se había vuelto nuestra relación. Cuando trajeron el postre, noté que Elaine y Noah se lanzaban miradas extrañas.
Algo tramaban. Y de pronto lo comprendí, esperaban que yo pagara la cena. Por eso Elaine había insistido en que viniera en coche, para asegurarse de que tendría cómo regresar después de vaciar mi billetera. Por eso me preguntó por el traje, para que no los avergonzara delante de la familia de Noah. Miré alrededor, los vinos carísimos, la comida exquisita, las caras indiferentes de gente a la que no le importaba mi existencia, y mi hija, que parecía verme solo como una fuente de dinero. La realización me golpeó como un tren. Mi propia hija me había invitado, no por cariño, sino para que pagara la cuenta. Y no cualquier cuenta, la de una cena lujosa para la familia de su esposo, personas que me miraban con un desprecio apenas disimulado. El camarero empezó a retirar los platos de postre. Sabía que en cualquier momento traería la cuenta. Mi corazón latía con fuerza, la garganta se me secaba. ¿Qué iba a hacer? ¿Podía pagar una cena para 7 personas en el restaurante más caro de la ciudad? Técnicamente sí, tenía ahorros. Pero eso significaría continuar con un ciclo enfermizo en el que Elaine me usaba como cajero automático. El postre terminó y la tensión en la mesa se volvió casi palpable. Yo miraba fijamente el plato vacío, sintiendo que todo en mi interior se encogía en anticipación de lo inevitable. Por el rabillo del ojo notaba a Elaine mirándome y luego lanzando discretas miradas a Noah. Hiram y Doris seguían conversando sobre sus planes de verano. Un crucero por las islas griegas, 2 semanas en la Costa Azul. Usted también debería viajar, Edmund, dijo Doris con fingida preocupación. A su edad, hay que aprovechar mientras la salud lo permite. No soy muy viajero, respondí. Aunque la verdad era que mis ahorros apenas alcanzaban para lo básico, mucho menos para viajes al extranjero. Papá siempre fue muy hogareño, intervino Elaine. Incluso cuando mamá estaba viva, casi no salían. Eso no era cierto. Linda y yo amábamos viajar. Solo que lo hacíamos de forma modesta, acampando en parques nacionales, escapadas al mar quedándonos en moteles baratos. Pero Elaine prefería presentar a sus suegros una versión en la que sus padres eran poco ambiciosos, casi campesinos. Hablando de casas, dijo Noah de pronto, como si recordara algo importante. Elaine y yo hemos decidido que necesitamos una más grande. Ya saben, con el bebé nos quedará chica la actual. Fruncí el ceño. Su casa tenía 3 habitaciones, un amplio salón y un jardín. No era una mansión, claro, pero más que suficiente para una pareja joven con un hijo. Hemos visto una excelente en Highlands, continuó Noah. 4 dormitorios, piscina, vista a la montaña, perfecto para una familia en crecimiento. Highlands era el barrio más caro de Socorro, hogar de médicos, abogados y empresarios. Las casas allí costaban 3 o 4 veces más que en otras zonas de la ciudad. Suena genial, dije, sabiendo exactamente hacia dónde iba todo. Sí, pero el pago inicial es un poco complicado. Noah hizo una pausa, mirándome. El banco exige el 20% y es mucho dinero. Papá, Elaine puso su mano sobre la mía. Pensamos que quizás podrías ayudarnos. Ya sabes, como una inversión en el futuro de tu nieto. ¿No quieres que crezca en un buen vecindario, con la oportunidad de ir a una mejor escuela? Miré a mi hija y, por un momento, la vi como a una desconocida. ¿Dónde estaba aquella niña que coleccionaba fósiles y soñaba con ser paleontóloga? ¿Qué había pasado con la adolescente que juraba nunca convertirse en materialista? Elaine, podemos hablar de esto después, en privado, dije en voz baja, incómodo de discutir asuntos de dinero en plena cena. Claro, papá. Sonrió, pero en sus ojos vi la impaciencia. Solo ten en cuenta que debemos decidir antes de fin de mes, o la casa se la venderán a otros. Entiendo, asentí, aunque ya sabía mi respuesta, no. Incluso si vendiera mi propia casa, no alcanzaría para el pago inicial de una vivienda en Highlands. El camarero se acercó a la mesa. ¿Desean café o un digestivo? No, gracias, respondió Hiram por todos. Creo que estamos listos para la cuenta.
El camarero asintió y se marchó. La conversación en la mesa se volvió artificialmente silenciosa. Noah de pronto encontró mucho interés en el estampado del mantel. Agatha y Wesley empezaron a acomodarse como si se despidieran, aunque la cuenta aún no había llegado. «Gran noche», dijo Hiram, dirigiéndose a todos menos a mí. «Noah, feliz cumpleaños, hijo. Te mereces lo mejor». Elaine estaba tensa, con la espalda recta, lanzándome miradas rápidas, como evaluando mi estado de ánimo. Empecé a darme cuenta de que el plan era obvio para todos, menos para mí. Yo debía pagar la cena y, de ser posible, aceptar también financiar su nueva casa. El camarero volvió con una carpeta de cuero que colocó justo en el centro de la mesa, entre Hiram y yo. Se hizo un silencio incómodo. Nadie se movió para tomarla. Era como si todos esperaran algo. O mejor dicho, a alguien. Me di cuenta lentamente de que todas las miradas estaban puestas en mí. Incluso el camarero parecía esperar, como si ya le hubieran dicho quién sería el responsable de pagar. Mi corazón se aceleró y la garganta se me secó. «Veamos», dije, alcanzando la carpeta, decidido al menos a conocer el monto antes de decidir. Al abrirla, sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. La cifra era astronómica, más que el total de mi pensión de 3 meses. Vinos carísimos, platillos exquisitos, entradas, postres. La familia Berkeley parecía haber pedido deliberadamente lo más caro del menú, sabiendo que no serían ellos quienes pagarían. Cerré la carpeta y la dejé sobre la mesa. En mi mente pasaban imágenes fugaces, como había pagado la universidad de Elaine trabajando en 2 empleos, como Linda y yo ahorramos durante años para que pudiera estudiar en una buena escuela, como retiré dinero de mi fondo de jubilación para ayudarlos con la entrada de su casa actual, como pagué la reparación de su coche apenas 3 meses atrás. ¿Y ahora esto? Pretendían que yo pagara una cena lujosa para personas que apenas me dirigían la palabra, y además que entregara mis últimos ahorros para una casa en un barrio donde quizás nunca me invitarían a entrar. Algo dentro de mí se quebró. O tal vez, al contrario, algo encajó en su lugar. Me levanté lentamente de la mesa. «Tengo que irme», dije con calma. «¿Papá?» Elaine me miró confundida. «¿A dónde vas?» «A casa», respondí, poniéndome la chaqueta. Elaine lanzó una mirada de pánico a Noah y luego volvió hacia mí. «Pero aún no hemos terminado», dijo, con clara referencia a la cuenta sin pagar. «Yo ya terminé», respondí, dirigiéndome a la salida. «Papá, ¿a dónde vas?» Su voz subió de tono, cargada de rabia y desesperación. «Contaba contigo para pagar mi cuenta». Me detuve y me giré lentamente. El restaurante entero pareció congelarse. Los comensales de las mesas vecinas dejaron de hablar y se volvieron hacia nosotros. Los camareros se quedaron inmóviles con sus bandejas. Elaine estaba de pie, con los puños cerrados, el rostro rojo de ira y vergüenza. «¿Tu cuenta?», pregunté en voz baja, pero con la suficiente claridad para que todos escucharan. «¿O la cuenta de la familia de tu esposo, que pidió lo más caro del menú sabiendo que yo pagaría?» «Es el cumpleaños de Noah», exclamó Elaine. «¿No puedes hacer siquiera este pequeño gesto por tu familia?» «¿Pequeño?». Sentí que algo frío y duro se formaba dentro de mí. ¿Un pequeño gesto es un monto igual a 3 meses de mi pensión? ¿Un pequeño gesto es pagar una cena que cuesta más de lo que gasto en comida en 6 meses? Elaine me miró como si la hubiera golpeado. Hiram y Doris intercambiaron una mirada de desprecio. Noah permaneció cabizbajo, evitando involucrarse. «Sabes, Elaine», continué, sorprendiéndome de lo sereno que sonaba mi propio tono, «te he ayudado muchas veces. Pagué tu universidad, aunque tu madre y yo tuvimos que endeudarnos. Te di dinero para la entrada de tu casa actual. Cubrí los gastos de tu boda, que costó más de lo que gano en un año. Hace apenas 3 meses retiré dinero de mi jubilación para reparar tu coche». Hice una pausa, mirándola directamente a los ojos. «Y ni una sola vez, en todos estos años, me llamaste solo para preguntar cómo estaba».
Ni una vez viniste sin pedirme dinero. Nunca me invitaste a una cena en la que no se esperara que yo pagara. Papá, eso no es verdad, balbuceó Elaine, pero su voz temblaba. Sabía que estaba diciendo la verdad. Te he amado desde el momento en que naciste, dije, sintiendo un nudo en la garganta. Y te amaré hasta mi último día. Pero no volveré a ser tu cajero automático. No voy a pagar cuentas de personas que me desprecian, ni voy a darte dinero para una casa en Highlands que podrían costear si dejaran de gastar en restaurantes y ropa de diseñador. El salón entero quedó en absoluto silencio. Podía sentir las miradas de los demás comensales, ver a los meseros detenidos, como si todos esperaran mi siguiente movimiento. Los demás fingían no escuchar, pero ya no me importaba. Por primera vez en muchos años estaba diciendo lo que realmente pensaba. Estás celoso, soltó Elaine de repente. Pero su voz carecía de convicción. Celoso de que Noah y yo tenemos algo que tú nunca tuviste. No, Elaine, negué lentamente. Yo tuve algo que quizá tú nunca tendrás, un matrimonio basado en el amor, no en el interés económico. Un hogar modesto, sí, pero lleno de calidez, no de muebles de diseñador. Y una hija a la que amé más que a mi propia vida, incluso cuando ella dejó de verme como algo más que una fuente de dinero. Elaine se quedó con la boca entreabierta, incapaz de articular palabra. Noah por fin levantó la mirada y en sus ojos vi una mezcla de rabia y vergüenza. Irán permanecía con el rostro pétreo y Doris parecía haber tragado algo amargo. Paguen la cuenta ustedes mismos, dije, dándome la vuelta hacia la salida. Si tienen dinero para relojes caros y bolsos de marca, también lo tendrán para una cena. Atravesé el restaurante sintiendo las miradas de los demás clientes. Algunos me observaban con simpatía, otros con juicio, pero por primera vez en mucho tiempo no me importó en lo más mínimo. Me sentía extrañamente liberado, como si me hubiera quitado de encima un peso que llevaba años cargando. El valet me detuvo en la puerta. Su coche, señor, me dijo, tendiéndome las llaves. Las tomé, le dejé una pequeña propina, modesta, pero decente, y salí al aire fresco de la noche. Ahí estaba mi viejo Ford, desgastado pero fiel, igual que yo. Me senté al volante y noté que las manos me temblaban. La adrenalina de la confrontación seguía recorriendo mi cuerpo. Respiré hondo varias veces para tranquilizarme. ¿Qué había hecho? ¿Había roto definitivamente la relación con mi única hija? ¿Me había condenado a no conocer jamás a mi futuro nieto? Sin embargo, ni esos pensamientos lograron opacar la certeza de que lo que había hecho era lo correcto. Durante demasiado tiempo había permitido que Elaine me utilizara, negándome a aceptar lo evidente, que yo no era más que un cajero automático conveniente en su vida. Arranqué el coche y salí del estacionamiento del restaurante. La Sapporo nocturna me recibió con calles vacías y semáforos titilando. Al pasar junto al parque donde solía pasear con la pequeña Elaine, sentí rodar una lágrima por mi mejilla. La limpié rápidamente con el dorso de la mano. No voy a llorar, me dije. No hoy. En casa, lo primero que hice fue quitarme el traje y ponerme mis habituales vaqueros y camisa de franela. Guardé el traje en el armario, deseando que la próxima vez lo usara para una ocasión más agradable, tal vez una reunión del club de astronomía o una cena con Beverly Thornton, si me atrevía a invitarla. Me senté en el sillón de la sala y miré la foto de Linda. ¿Qué pensaría ella de lo ocurrido esa noche? ¿Me aprobaría o me reprocharía la dureza? Linda siempre fue más conciliadora, siempre buscando el punto medio. Pero incluso ella había notado, en los últimos años, cómo Elaine nos manipulaba. Hemos criado a una princesa consentida, Eddie, me dijo una vez, después de que Elaine nos llamara para pedirnos dinero para pagar sus vacaciones en las Bahamas. Quizás sea hora de dejar de complacerla y que aprenda que el dinero no crece en los árboles. Yo no le hice caso entonces. Le respondí que era la única forma de mantener cerca a nuestra hija, que si no le dábamos apoyo económico se alejaría por completo. Linda negó con la cabeza, pero no discutió más. Siempre respetó mis decisiones,
incluso cuando pensaba que me equivocaba. El teléfono vibró en mi bolsillo. Saqué el móvil, 5 llamadas perdidas de Elaine y un mensaje. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Me humillaste delante de toda la familia de Noah. Estoy embarazada y aún así arma semejante escena. No respondí. ¿Qué podía decir? ¿Pedir perdón por haber dicho la verdad? ¿Hacer como si nada hubiera pasado y volver a financiar su vida? No. Era hora de terminar con eso. Era hora de empezar a vivir mi propia vida, y no seguir existiendo como el cajero automático al servicio de mi hija. Apagué el teléfono y lo dejé a un lado. Mañana sería un nuevo día. Mañana pensaría qué hacer. Esa noche solo quería sentarme en silencio y acostumbrarme a la idea de que, por primera vez en años, había hecho lo que creía correcto, no lo que los demás esperaban de mí. Y curiosamente, en lugar de sentirme destrozado, me embargaba una especie de alivio. Como si al fin me hubiera quitado una pesada mochila que llevaba demasiado tiempo cargando. Sí, dolía. Sí, quizá había perdido a mi hija. Pero al mismo tiempo era como si me hubiera recuperado a mí mismo, al Edmund Hickman que alguna vez tuvo voz propia y no temía usarla. El reloj de la pared marcaba casi la medianoche. Afuera, la ciudad se sumía en el silencio, preparándose para un nuevo día. Me acerqué a la ventana y levanté la vista al cielo estrellado. Linda siempre decía que las estrellas le recordaban lo pequeñas que eran nuestras preocupaciones frente a la inmensidad del universo. Aquella noche entendí de verdad a qué se refería. La mañana siguiente al incidente en el restaurante fue extraña. Desperté a las 6, cuando normalmente dormía hasta las 8. Apenas amanecía y la ciudad de Sapporo permanecía en penumbra. Me quedé mirando el techo, repasando los sucesos de la noche anterior. Todo parecía irreal, como si hubiera ocurrido en una película y no en mi vida. Me levanté y fui a la cocina. Puse la cafetera en marcha y saqué una taza. Noté un ligero temblor en mis manos, pero no de nervios, sino de una extraña emoción. Sentía que me había despojado al fin de un peso que llevaba demasiado tiempo soportando. Encima de la mesa estaba el móvil apagado. Lo encendí y de inmediato llegaron las notificaciones, 12 llamadas perdidas y 8 mensajes, todos de Elaine. No quise empezar el día con eso. Dejé el teléfono a un lado y salí al porche trasero con mi café. La mañana era fresca y agradable. Las montañas de San Mateo ya recibían los primeros rayos de sol, sus cumbres brillaban en tonos rosados y dorados. Linda adoraba amaneceres así. Cada día es un nuevo comienzo, Eddie, solía decirme. Nunca es tarde para cambiar lo que no te gusta de tu vida. Bebí un sorbo de café y sentí un calor reconfortante en el pecho. Nunca es tarde. Ni siquiera a los 65 años, cuando muchos ya se resignan a pensar que la vida va cuesta abajo. De vuelta en la casa, decidí leer por fin los mensajes de Elaine. Los primeros estaban cargados de rabia. ¿Cómo pudiste humillarme así? Nunca te lo perdonaré. ¿Te das cuenta de la posición en que me dejas con los padres de Noah? Después el tono se volvía acusador. Eres un padre terrible si puedes hacerle esto a tu hija embarazada. Mamá jamás habría aprobado tu comportamiento. El último, enviado alrededor de las 3 de la madrugada, era ya una amenaza. Si no te disculpas y reembolsas la cena, olvídate de que tienes hija. Y tampoco conocerás a tu nieto. Guardé el teléfono, sintiendo cómo se me apretaba el corazón. Elaine seguía siendo mi única hija, mi única familia. La idea de no volver a verla ni conocer a mi nieto me desgarraba. Pero también recordé todos los años de manipulación, todas las veces que me llamó solo para pedirme dinero. Incluso ahora, en esos mensajes, no había una sola palabra de arrepentimiento, ni una muestra de que me extrañara. Solo ira, reproches y chantajes. Decidí no responder. Al menos no todavía, no con las emociones aún a flor de piel. En su lugar, continué con mi rutina matinal. Me duché, me afeité y preparé un desayuno sencillo.
Extrañamente, me sentía más sereno y seguro de mí mismo que en muchos meses, quizá en años. A las 10 decidí dar un paseo hasta la biblioteca del pueblo. Era un día soleado y quería aire fresco. En el camino me crucé con Beverly Thornton, mi vecina, que paseaba a su pequeño terrier. «Edmund», me saludó con una sonrisa. «Qué mañana tan bonita, ¿verdad?» «Preciosa, en verdad», respondí, deteniéndome junto a ella. «Te veo distinto hoy», dijo inclinando la cabeza. «Más, no sé, más centrado, más en paz». Sonreí. Beverly siempre fue observadora. Creo que por fin tomé decisiones que debí tomar hace mucho tiempo. «Eso es maravilloso», respondió con alegría genuina. «La vida es demasiado corta como para posponer. Las decisiones importantes no deben posponerse, ¿verdad?» «Sí», asentí. Eso es lo que siempre decía Linda. Charlamos un poco sobre el clima y sobre una nueva exposición en el museo local que Beverly me recomendó visitar. Luego me preguntó si quería unirme a ella y a sus amigos para cenar el viernes. «Nada especial, solo una pequeña reunión de personas de nuestra edad. Será agradable tener a otro buen conversador en la mesa», dijo sonriendo. Acepté, sintiendo una leve emoción ante la posibilidad de nuevos contactos sociales. Desde la muerte de Linda, prácticamente había dejado de relacionarme con la gente, salvo por necesidad. Quizás era hora de cambiar eso. En la biblioteca recogí algunos libros de astronomía y uno de fotografía, otra afición que había abandonado tras el fallecimiento de Linda. Al volver a casa, sentía casi físicamente como se abrían nuevas posibilidades a mi alrededor, nuevos caminos que antes ni me atrevía a considerar. Pero al acercarme a mi casa, noté un coche familiar en la entrada, el Audi plateado de Noah. Mi corazón dio un vuelco. No estaba preparado para este enfrentamiento, al menos no tan pronto. Noah estaba sentado en los escalones del porche, golpeando el suelo con el pie de manera impaciente. Al verme, se levantó. Su rostro estaba tenso y los labios apretados en una línea dura. «Tenemos que hablar, Edmund», dijo sin siquiera saludar. Asentí y abrí la puerta, dejándole pasar. Nunca antes había estado en mi casa sin Elaine. Miraba alrededor con un desdén mal disimulado, como evaluando los muebles viejos, la alfombra gastada y las estanterías repletas de libros ajados. «Siéntate», le sugerí, señalando el sofá del salón. Noah permaneció de pie, con los brazos cruzados sobre el pecho. «No estoy aquí para charlas triviales», dijo con frialdad. «Lo que hiciste ayer fue imperdonable. Humillaste a mi esposa, avergonzaste a mi familia frente a mis padres. Arruinaste mi cumpleaños». Lo observé, preguntándome cómo no había visto antes ese narcisismo, esa certeza de que el mundo debía girar a su alrededor. «¿Y qué sugieres que haga, Noah?», pregunté con calma. «Primero, pagar la cuenta que nos dejaste ayer». Sacó un papel doblado del bolsillo de su chaqueta y me lo tendió. «Aquí tienes una copia. Como puedes ver, la suma es considerable». Tomé la hoja y vi las cifras. Efectivamente, era una cantidad enorme, el equivalente a 3 meses de mi pensión. «Segundo», continuó, «debes disculparte con Elaine. Está embarazada, en un estado sensible, y montaste una escena delante de todo el restaurante. Lloró toda la noche». Doblé la hoja y la dejé sobre la mesa de centro. «Y en tercer lugar», dije con un leve tono irónico, «supongo que todavía esperas que les dé dinero para la casa en Highlands, ¿verdad?». Noah titubeó un instante, pero enseguida se recompuso. «Eso es un tema aparte», respondió. «Pero sí, seguimos contando con tu ayuda. Al fin y al cabo, hablamos del futuro de tu nieto». Me recosté en la silla, sintiendo un cansancio profundo, no físico, sino del alma. «Noah», empecé, tratando de mantener la serenidad, «no voy a pagar esa cuenta. Yo no los invité a ese restaurante, no elegí el menú, no pedí vinos caros. Si ustedes quisieron celebrar en un lugar de lujo, es su derecho. Pero el gasto también es suyo.
El rostro de Noah se tornó rojo de ira. ¿Hablas en serio? Alzó la voz, indignado. Después de todo lo que Elaine y yo hemos hecho por ti. Alcé las cejas, sorprendido. ¿Y qué, exactamente, han hecho por mí, Noah? Recuérdamelo, por favor. Vaciló. Claramente no esperaba esa pregunta. Pues, te visitamos, te invitamos a eventos familiares. Elaine te llama cada semana. Me visitaron 2 veces en el último año, lo interrumpí, levantando 2 dedos. Y ambas fueron para pedirme dinero. Ayer fue la primera vez que me invitaron a un evento familiar, y resultó que solo era para que pagara la cuenta. Y en cuanto a las llamadas de Elaine, sí, las hace, cuando se le rompe el coche, cuando gotea el techo, cuando quiere un televisor nuevo. Pero ni una sola vez, ni una, me ha llamado solo para preguntar cómo estoy, qué hago o si me siento solo. Noah parecía confundido, como si no entendiera qué relación tenía eso con la conversación. Eso no es justo, balbuceó al fin. Elaine se preocupa por ti, siempre habla de ti con respeto. ¿De verdad? Solté una risa escéptica. Entonces, ¿por qué le mintió a su suegra diciendo que Linda y yo nunca viajamos? ¿Por qué se avergüenza de mi profesión? ¿Por qué no me ha invitado ni una sola vez a su casa en los últimos 6 meses? Noah empezaba a perder la paciencia. Mira, Edmund, no vine aquí a filosofar. Necesito una respuesta concreta. ¿Vas a pagar la cuenta o no? No, respondí con firmeza. Y tampoco les daré dinero para la casa en Highlands. No porque no ame a Elaine ni quiera lo mejor para mi futuro nieto, sino porque ya es hora de que aprendan a vivir dentro de sus posibilidades y dejen de tratarme como un cajero automático. Noah me miró como si hablara en otro idioma. No entiendes, dijo al fin. Si no nos ayudas con la casa, no podremos comprarla. Y es el mejor barrio para criar a un niño. Su casa actual es más que suficiente para una familia con un hijo, respondí. Una casa de 3 habitaciones con jardín. Muchos solo sueñan con algo así. Pero no está en Highlands, exclamó, como si eso lo explicara todo. ¿Y qué? Yo crecí en un barrio mucho más modesto, sin prestigio alguno. Y aún así tuve educación, fui maestro, viví una vida feliz junto a la mujer que amaba. Un maestro, murmuró Noah con tal desdén que sentí la ira subir por dentro. Sí, un maestro, dije, conteniéndome. Un hombre que dedicó 32 años a ayudar a niños a entender el mundo, a mostrarles la belleza de la ciencia, a prepararlos para la universidad. Estoy orgulloso de mi profesión, Noah. Ojalá tú y Elaine pudieran entenderlo. Él negó con la cabeza, como si hablara con un niño testarudo. ¿Sabes qué, Edmund? Esta conversación no tiene sentido. Eres un viejo terco que no entiende cómo funciona el mundo moderno. Pero piénsalo, si no nos ayudas ahora, luego no te quejes de no poder ver a tu nieto. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Sentí la sangre huir de mi rostro. ¿Me estás amenazando? Pregunté en voz baja. No es una amenaza, solo un hecho, respondió con una sonrisa fría. Elaine está muy molesta contigo. No quiere verte, y tiene todo mi apoyo. Así que o pagas la cena y ayudas con la casa, o puedes olvidarte de tu nieto. Miré a mi yerno, el hombre con el que mi única hija se había casado, el padre de mi futuro nieto, y solo vi a un manipulador frío y calculador. ¿Cómo pudo Elaine enamorarse de alguien así? ¿Qué vio en él? Será mejor que te vayas, Noah, dije poniéndome de pie. No cedo al chantaje. Nunca lo he hecho, y no voy a empezar ahora. Te vas a arrepentir, gruñó entre dientes mientras se dirigía a la puerta. ¿Te vas a arrepentir? Tal vez, respondí. Pero si lo hago, será siendo fiel a mí mismo, no vendiendo mi dignidad a cambio de ver a mi nieto. Si Elaine es tan materialista como para cortar el contacto con su padre por dinero, entonces quizá no la eduqué tan bien como creía. Noah me lanzó una última mirada llena de desprecio y salió,
cerrando la puerta de un portazo tan fuerte que los cristales de las ventanas vibraron. Escuché el rugido de su motor mientras arrancaba y se alejaba con furia, como si descargara su rabia en el acelerador. Me dejé caer en la silla, sintiéndome extrañamente devastado. La amenaza de Noah de privarme de ver a mi nieto me había. El dolor de aquella amenaza fue profundo, pero no inesperado. Sabía que Elaine y Noah eran capaces de algo así. Ya habían recurrido a todas las armas posibles: la culpa, el sentido de obligación, los lazos familiares. Solo les quedaba este último y brutal recurso, la manipulación directa. Pero algo había cambiado en mí después de aquella noche. Era como si al fin despertara de un largo sueño y pudiera ver la realidad tal cual era, no como yo deseaba que fuese. Mi hija ya no era la niña curiosa y bondadosa que recordaba, se había convertido en una mujer calculadora y materialista, para quien la relación con su padre no era más que otro recurso a explotar. El pensamiento me dolía, sí, pero también me liberaba. Ya no tenía que fingir que todo estaba bien, que nuestra relación era normal. Podía, al fin, aceptar la verdad y seguir adelante. Tomé el teléfono y redacté un mensaje breve para Elaine. Siempre te amaré, sin importar lo que me hagas, pero no volveré a ser tu cajero automático. Si algún día quieres una relación verdadera entre padre e hija, basada en el respeto y el cariño, y no en transacciones financieras, mi puerta estará siempre abierta. Si no, comprenderé tu decisión y la respetaré. Al enviar el mensaje sentí una especie de cierre, como si un proceso largo y doloroso hubiera llegado por fin a su fin. No sabía si Elaine respondería, ni si algo cambiaría entre nosotros. Pero tenía la certeza de haber tomado la decisión correcta para mí. El resto del día lo pasé hojeando los libros de astronomía y fotografía que había sacado de la biblioteca. Por la tarde llamé al centro comunitario local para preguntar por el calendario de reuniones del club de astronomía. Una mujer amable me explicó que se reunían todos los miércoles por la noche y que, de vez en cuando, hacían excursiones de fin de semana para observar las estrellas. Los recién llegados siempre son bienvenidos, dijo. Especialmente si tienen conocimientos o interés en física. Justo estamos planificando un ciclo de charlas educativas para los niños de la zona. Le agradecí la información y le prometí asistir a la próxima reunión. Por un impulso repentino, saqué del armario una vieja cámara, regalo de Linda por mi cumpleaños número 50. Era una cámara de carrete, anticuada para los estándares actuales, pero todavía en buen estado. Pasé los dedos por el cuerpo metálico, recordando cuando Linda y yo salíamos a fotografiar atardeceres en las montañas de San Mateo, o cuando retrataba a Elaine en las fiestas escolares y en los partidos de deporte. Quizás había llegado el momento de recuperar ese hobby, de volver a captar la belleza del mundo en lugar de vivir atrapado en las pérdidas y decepciones. Coloqué la cámara en la estantería, junto al televisor, como recordatorio de este nuevo comienzo. Esa noche preparé una cena sencilla, una tortilla de verduras, uno de los pocos platos que había aprendido desde la muerte de Linda. Comí mirando el atardecer que pintaba el cielo en tonos naranjas y rosados. Ya entrada la noche, el teléfono vibró de nuevo. Pensé que sería un mensaje de Elaine, pero era de Beverly Thornton. Olvidé decirte lo del viernes. La cena es a las 7, ropa informal, nada elegante. La dirección es 23 Cedar Street. Me alegrará mucho verte. Sonreí y respondí confirmando mi asistencia. La vida seguía. Tal vez no como la había planeado ni como la había esperado, pero seguía adelante, y todavía tenía oportunidades para nuevas amistades, intereses y alegrías. Antes de acostarme revisé el móvil una vez más. No había respuesta de Elaine. No sabía si había leído mi mensaje, si lo estaría pensando o si simplemente había decidido ignorarlo. En cualquier caso, la decisión ahora le pertenecía a ella. Yo ya había tomado la mía y estaba en paz. Aquella noche soñé con Linda. Estábamos en el porche trasero mirando las estrellas, como habíamos hecho cientos de veces en vida. Ella me sonreía con esa sonrisa especial que siempre me calentaba el corazón. Por fin lo hiciste, Eddie, me dijo en el sueño.
Por fin decidiste vivir para ti y no para los demás. Desperté con una sensación de calma y claridad. Por primera vez en mucho tiempo sentí que avanzaba en la dirección correcta. No como el padre de Elaine, ni como el antiguo profesor de física, ni como el viudo de Linda Hickman, sino como Edmund Hickman, un hombre que todavía tenía su propia vida, sus propios deseos y posibilidades. Es sorprendente lo rápido que pueden volar 3 meses cuando la vida se llena de sentido. Aquella mañana de junio estaba en el patio trasero de mi casa, montando el trípode para capturar la salida del sol sobre las montañas de San Mateo. La suave luz del amanecer ya teñía el horizonte de tonos rosados, prometiendo una fotografía espléndida. Mucho había cambiado desde aquella noche en el restaurante Moonlight. Exteriormente, mi casa parecía la misma, los mismos escalones gastados del porche, el mismo pequeño jardín que había aprendido a mantener en buen estado. Pero por dentro, tanto la casa como yo éramos diferentes. En la sala había ahora una gran mesa con material de revelado fotográfico, regalo de los miembros del club de fotografía al que me uní hacía 2 meses. En las paredes colgaban mis propias obras, paisajes de Sapporo y sus alrededores, retratos de nuevos amigos, macros de las flores del jardín de Beverly. En el garaje descansaba un equipo revelador, una compra cara pero valiosa que había podido costear tras vender la vajilla de porcelana que Linda y yo recibimos en la boda y que jamás usamos. Tras tomar unas fotos del amanecer, entré a preparar el desayuno. Sobre la mesa de la cocina tenía la lista de tareas del día, un hábito que había adquirido en los últimos meses. Mañana, revelar el rollo de la excursión al cañón. Mediodía, almuerzo con Beverly en el café New Main Street. Tarde, reunión del club de astronomía en el centro comunitario para preparar la observación de la próxima lluvia de meteoros. Sonreí al mirar esa lista. Antes, mis días estaban vacíos, llenos solo de alguna clase ocasional con alumnos y largas horas frente al televisor. Ahora, en cambio, cada jornada tenía estructura, propósito y alegría. El teléfono vibró. Un mensaje de Beverly. No olvides que hoy hay un nuevo chef en el café. Dicen que su cheesecake es increíble. Respondí con una sonrisa, lo espero con ganas. Llevaré las fotos del cañón. Mi amistad con Beverly había sido uno de los cambios más inesperados y agradables de mi vida. No éramos pareja en el sentido romántico, al menos no todavía. Pero compartíamos mucho tiempo juntos, nos contábamos historias de nuestros cónyuges fallecidos y nos apoyábamos mutuamente en este proceso de aprender a vivir de nuevo. Después del desayuno, me dirigí al improvisado cuarto oscuro en el garaje. Revelar fotografías requería concentración y paciencia, cualidades que alguna vez tuve en abundancia como profesor de física, pero que casi había perdido en los años posteriores a la muerte de Linda. Ahora regresaban poco a poco, junto con la satisfacción de crear algo con mis propias manos. Cuando los negativos estuvieron listos, los dejé secar y salí al encuentro de Beverly. Pasear por Sapporo se había vuelto un placer. Saludaba con un gesto a conocidos, me detenía a conversar con antiguos alumnos que ahora veía más a menudo desde que había dejado de esconderme en casa. El Morning Dew Café solo llevaba un mes abierto, pero ya era un lugar muy popular entre los vecinos. Beverly me esperaba en una mesa junto a la ventana, elegante con un sencillo vestido veraniego, su corto cabello canoso perfectamente peinado. «Edmund», me saludó levantando la mano. «Ya pedí té para los dos». Durante el almuerzo hablamos de mis nuevas fotografías, de sus avances con las orquídeas y de los planes del club de astronomía para el verano. Beverly me contó que había recibido una carta de su hijo en Seattle, que iría a visitarla una semana. «Tienes que conocer a Robert», dijo con entusiasmo. También le interesa la fotografía, aunque él trabaja más en digital. «Será un placer», respondí sinceramente. Con el paso de los meses había aprendido que... Aprendí a valorar las nuevas amistades, los nuevos lazos. Después de almorzar, Beverly se fue a su reunión del club de jardinería y yo regresé a casa para preparar la sesión de astronomía de la tarde. Al pasar junto al buzón, noté un sobre sin sello. Alguien lo había dejado personalmente.
Reconocí la letra de Elaine incluso antes de ver el remitente. Desde nuestra pelea en el restaurante, solo había recibido 2 mensajes de mi hija. El primero, una semana después, estaba lleno de ira y reproches. El segundo, un mes más tarde, era más contenido, pero aún frío. Me informaba que ella y Noah habían comprado una casa en los Highlands, con otro préstamo encima. «Lo logramos sin tu ayuda», escribió, claramente esperando que yo me sintiera culpable o excluido. No respondí a ninguno de esos mensajes, no porque no extrañara a mi hija, claro que lo hacía, sino porque sabía que cualquier contacto bajo sus términos nos devolvería a la dinámica enferma de antes. Decidí que, si alguna vez Elaine quería una relación real y sincera, encontraría la manera de hacérmelo saber. El sobre en mis manos era una sorpresa. Lo abrí de pie, frente al buzón, incapaz de esperar a llegar a casa. Dentro había una tarjeta con la ilustración de una cigüeña llevando un paquete, el símbolo tradicional del nacimiento de un niño. En el interior, con caligrafía elegante, se leía: «Felices de anunciar el nacimiento de Hiram Edmund Berkeley, 3 kilos 400 gramos, el 15 de junio». Y debajo, ya con la letra habitual de Elaine, estaba escrito: «Papá, si quieres conocer a tu nieto, llama a Elaine». Me quedé mirando la tarjeta, sintiendo mi corazón golpear con fuerza. Mi nieto había nacido, y le habían puesto mi nombre como segundo. ¿Qué significaba aquello? ¿Una rama de olivo, un intento de reconciliación, o simplemente otra forma de manipulación? Ya en casa, puse la tarjeta sobre la mesa de la cocina y la contemplé durante largo rato. Una parte de mí quería llamar de inmediato, decirle que estaría allí en 15 minutos para conocer a ese pequeño que llevaba una parte de mí, una parte de Linda. Pero la otra parte recordaba las amenazas de Noah, los años de manipulación, lo fácil que sería caer otra vez en la trampa. Decidí esperar hasta la noche, dejar que la reunión del club de astronomía me ayudara a aclarar las ideas. Observar las estrellas siempre me había dado perspectiva. A las 7 de la tarde estaba en el centro comunitario, donde ya se habían reunido los miembros del club. Un grupo cálido de entusiastas de todas las edades, desde estudiantes de secundaria hasta jubilados aún mayores que yo. En 3 meses me había convertido en un miembro pleno de aquella comunidad. Valoraban mis conocimientos de física, mi capacidad para explicar conceptos complejos con palabras sencillas y el entusiasmo con el que participaba en todas las actividades. «Edmund, hoy te noto distraído», me dijo Carol, la líder del club, una mujer de 70 años, cuando por tercera vez me equivoqué en los cálculos para una próxima observación. «¿Te pasa algo?». Le conté sobre el nacimiento de mi nieto y le mostré la tarjeta que llevaba conmigo. Carol escuchó con atención, asintiendo, sus ojos sabios llenos de comprensión. «Es una situación difícil», dijo al final. «Pero ¿sabes qué pienso? Un niño no tiene la culpa de las acciones de sus padres y tiene derecho a conocer a su abuelo». «Yo también lo creo», respondí. «Pero me temo que Elaine y Noah lo estén usando como carnada para volver a abrir mi billetera». «Puede ser», admitió Carol. «Pero no tienes que darles dinero para ver a tu nieto, ¿cierto? Pon límites. Diles que quieres ser parte de la vida del niño, pero que tu situación económica no ha cambiado». Era un consejo sensato. Después de la reunión, mientras conducía a casa bajo el cielo estrellado, seguí dándole vueltas al asunto. Para cuando llegué, la decisión estaba tomada. Llamé a Elaine. Fue Noah quien contestó, con una voz cansada. «Ah, Edmund», dijo sin siquiera saludar. «¿Recibiste nuestra tarjeta?» «Sí», respondí. «Felicidades por el nacimiento de tu hijo. ¿Puedo hablar con Elaine?» «Está descansando», contestó, con un tono de fingida importancia. «Ya sabes, dar a luz no es cualquier cosa». «Claro», dije, procurando mantener la calma. «Por favor, dile que llamé y que me gustaría conocer a mi nieto cuando le sea conveniente». Hubo una pausa. Luego Noah añadió: «En realidad, estamos en una situación financiera complicada. Los gastos del bebé, las cuotas del préstamo de la casa, ya sabes cómo es». Casi sonreí.
Tan predecible. Quiero ver a mi nieto, Noah, repetí con firmeza. Pero mi situación económica no ha cambiado desde la última vez que hablamos. Soy jubilado, mis ingresos son limitados y no puedo ayudarles con dinero. Entonces no sé si podremos organizar un encuentro, replicó fríamente. Estamos muy ocupados, y viajar hasta tu zona nos toma mucho tiempo. Podría ir yo, propuse. O podríamos vernos en el parque, en una cafetería, en cualquier lugar que le convenga a Elaine. Ya veremos, dijo Noah con desgano. Le diré a Elaine que llamaste. Después de esa conversación, salí al patio trasero y monté mi viejo telescopio. La noche estaba clara, perfecta para observar. Apunté hacia Júpiter, el planeta más brillante en el cielo de esa velada. A través del ocular se distinguían las franjas en su superficie y sus 4 satélites más grandes. Mientras contemplaba aquella imagen, pensé en mi nieto recién nacido, el pequeño Hiram Edmund, a quien quizá nunca llegaría a conocer de verdad. Me dolía, por supuesto, pero ya no con la misma intensidad de antes. En esos 3 meses había aprendido a encontrar alegría en otros aspectos de la vida, a construir relaciones que no estuvieran basadas en la manipulación y la culpa. Las 2 semanas siguientes pasaron sin noticias de Elaine ni de Noah. Yo seguí adelante con mi nueva vida, tomando fotografías, participando en las actividades del club de astronomía, almorzando con Beverly e incluso comenzando a enseñar principios básicos de física a un grupo de miembros interesados del club. Y entonces, un sábado, sonó el timbre. En la puerta estaba Elaine, con un portabebés en las manos. Se la veía cansada, con ojeras marcadas, pero en general sana. «Hola, papá», dijo en voz baja. «¿Conoce a tu nieto?» Me hice a un lado en silencio, dejándola entrar en la casa. Elaine se dirigió al salón, colocó el portabebés sobre el sofá y, con cuidado, sacó a un pequeño bulto. Una criatura diminuta, con el rostro enrojecido y arrugado y un mechón de cabello oscuro en la coronilla. «¿Quieres cargarlo?», preguntó. Asentí, incapaz de hablar. Ella me lo entregó, mostrándome cómo sostenerle la cabeza correctamente. Miré ese pequeño rostro, esas manitas diminutas, y sentí que algo se volteaba dentro de mí. Mi nieto. Parte de mí, parte de Linda, incluso parte de Elaine, de la Elaine que alguna vez conocí y amé. «Es hermoso», dije al fin. «Gracias por traerlo». Elaine asintió y luego miró alrededor, notando los cambios en la casa, las fotografías en las paredes, los nuevos libros en los estantes, el orden que antes no existía. «Está diferente», murmuró. «Sí», respondí simplemente. «Mucho ha cambiado en estos meses». Nos quedamos en silencio un rato, yo, con el bebé en brazos, y Elaine mirando por la ventana. Luego dijo: «Papá, necesitamos tu ayuda económica. Las cuotas de la hipoteca son más altas de lo que pensábamos y, con el bebé, no podré trabajar a tiempo completo durante al menos 3 meses». La miré, observé su rostro cansado, la forma en que se mordía el borde de la blusa, un gesto que había heredado de Linda. Y no sentí ira ni decepción, solo una tranquila certeza. «No, Elaine», dije suavemente. «No puedo ayudarte con dinero. No porque no los ame a ti ni al bebé, sino porque eso no resolverá sus problemas. Tú y Noah tienen que aprender a vivir dentro de sus posibilidades. Incluso considerar mudarse a una casa más pequeña si no pueden pagar la actual». Elaine se irguió, y en su rostro apareció esa conocida mezcla de resentimiento y rabia. «Entonces no has cambiado de opinión. Ni siquiera por tu nieto». «Precisamente por mi nieto», respondí. «Quiero ser parte de su vida, que me conozca como su abuelo, pero no como un cajero automático. Quiero enseñarle a mirar las estrellas, a tomar fotografías, a comprender cómo funciona el mundo». Elaine tomó al bebé de mis brazos y lo acomodó en el portabebés. «Pensé que cambiarías al verlo», dijo con amargura. «Que entenderías lo importante que es darle lo mejor». «Lo mejor no siempre es lo más caro, Elaine», repliqué. «Lo mejor es el amor, la atención, los valores,
cosas que el dinero no puede comprar. Ella negó con la cabeza, como si hablara en otro idioma. Tengo que irme, dijo, levantando el portabebés. Noah me espera en el coche. Puedes venir cuando quieras, le dije, acompañándola hasta la puerta. Con o sin el bebé. Solo para hablar, para pasar tiempo juntos. Mi puerta siempre estará abierta para ti. Elaine, mi corazón está abierto, pero mi billetera no lo está, le había dicho. Ella se marchó sin mirar atrás. Me quedé en el porche observándola subir al coche, con Noah esperándola al volante. Se alejaron y yo no sabía si volvería a verlos alguna vez, o más importante aún, si volvería a ver a mi nieto. Pero, de una manera extraña, me sentí en paz. Había hecho lo que creía correcto. No solo por mí, sino por todos nosotros. Por Elaine y Noah, que necesitaban aprender lo que significaba la verdadera responsabilidad financiera. Por el pequeño Hiram Edmund, que merecía padres capaces de sostenerse por sí mismos. Y por mí mismo, un hombre que al fin había aprendido a respetarse lo suficiente como para no permitir que otros lo utilizaran. Esa misma noche salí al patio trasero nuevamente con mi telescopio. El cielo estaba excepcionalmente claro, la Vía Láctea se desplegaba sobre mi cabeza como una ancha cinta plateada. Ajusté el telescopio hacia la constelación de Lira, hogar de la famosa nebulosa del Anillo, el vestigio de una estrella muerta que, aun así, brillaba con una belleza casi irreal. Contemplando esa maravilla cósmica, pensé en los ciclos de la vida, el nacimiento y la muerte de las estrellas, la llegada de nuevas generaciones y el inevitable paso de las anteriores. Reflexioné sobre cómo, a veces, la pérdida puede ser el inicio de algo nuevo. 3 meses atrás, pensé que había perdido a mi hija. Y, en cierto modo, quizá así fue. Pero, en lugar de quedarme vacío, descubrí que me había reencontrado conmigo mismo. Ya no era solo un padre, ni únicamente un viudo, me había convertido en un hombre completo, con sus propios intereses, amigos y metas. A los 65 años, estaba comenzando un nuevo capítulo de mi vida. No el que había planeado ni esperado, pero quizás sí el que realmente necesitaba. ¿Y quién podía saber lo que me aguardaba más adelante? Tal vez, con el tiempo, Elaine comprendiera mi postura. Tal vez encontráramos la manera de construir una relación más sana. Tal vez llegara a formar parte de la vida de mi nieto después de todo. O tal vez no. Y aprendí a estar en paz también con esa posibilidad. Me aparté del telescopio y contemplé el cielo estrellado a simple vista. El universo era vasto, lleno de posibilidades y maravillas. Y mi vida, por pequeña que pudiera parecer frente a la inmensidad cósmica, seguía siendo mía. Mía para vivirla como creyera correcto. Sonreí a las estrellas y regresé a la casa, donde nuevas fotografías me esperaban sobre la mesa, listas para ser ordenadas. Los libros en la estantería aguardaban ser leídos. Y el calendario ya estaba marcado con planes. Para mañana, para la próxima semana, para los meses venideros. Planes de un hombre que había decidido vivir la vida plenamente, sin importar la edad ni las circunstancias. Un hombre que al fin había comprendido que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir para uno mismo.